Entonces, claro, prácticamente has dedicado toda tu vida académica, bueno, la has desarrollado en Francia. Te queríamos Sí. preguntar por la situación de la psicología allí. Si pudieras describirnos cómo es el panorama, qué tipo de asignaturas, grosso modo, se ven allí en la carrera, así más o menos sintetizando, y por qué se da al Sí. final esa semejante supremacía de protopsicologías como es el psicoanálisis. ¿Cuáles son las raíces histórico-culturales que han llevado a que la concepción psicoanalítica acaba impregnando todo ápice de sociedad, de cultura, siendo así Francia, pues como dices en uno de tus artículos, o como dice uno de los autores a los que citas, la meca de este paradigma, la meca del Sí. psicoanálisis. Realmente, repito, fue una gran sorpresa para mí. Y yo en un artículo que escribí para la revista latinoamericana de psicología, decía que cuando yo llegué a París pensaba que, bueno, así en plan de broma, ¿no? Que por el quartier latin, el barrio latino de los estudiantes, que ahí todo el mundo iba recitando el manifiesto de Watson por las calles y que aquello iba a ser, y bueno, recuerdo que me precipité a la más importante librería universitaria del Boulevard Saint-Michel para ver todo lo que podía comprar, todo lo que nunca había podido tener en mi país, y que un poco como en aquellos años la gente se precipitaba a pasar los Pirineos para ir a ver el último tango de París, la película de con Marlon Brando, que estaba censurada en España, evidentemente, y la gente, pues yo pensaba que ahí iba a poder acceder a una cultura bibliográfica de psicología que no tenía en España, y recuerdo que no podía creérmelo. Había estanterías enteras de libros sobre psicoanálisis infantil, sobre todo tipo de psicoeducación de tal, y había un manual de psicología experimental de no sé cuántos años viejo, y nada más. O sea, una cosa que en cualquier país latinoamericano de tercer mundo, cualquier librería tiene más buena literatura que la que tiene en Francia. Entonces, las razones son múltiples, son evidentemente históricas. Creo que las analicé en un artículo que está por ahí en mi blog, entre otros. Para sintetizarlo, hay razones puramente históricas, es decir, que en Francia la psicología entró por las manos de la medicina y no como en otros países con la psicofísica Mm. o con la fisiología. Durante muchos años en Francia, cuando aún no había una carrera específica de psicología, los psicólogos se formaban haciendo una doble formación de medicina y filosofía. Y las dos juntas daban el título de psicología. Entonces, las figuras importantes de la psicología experimental, la mayor parte de ellas anglosajonas, no penetran en Francia porque Francia tiene una especie de aversión a lo que es anglosajón, porque lo considera materialista, utilitarista, antihumano, Mm. yanqui, imperialista, y va subiendo imperialista, fascista, y puedes ir subiendo todos los istas que quieres. Este es uno de los motivos. Y el otro es el gran impacto del mayo del 68 de figuras como Lacan, como Marcuse, y todos esos pensadores que influenciaron totalmente una generación entera de franceses. Hay que imaginar que para un francés normal el psicoanálisis es el no va más, es decir, es la cosa más potente, es lo que te revela los secretos más profundos a los que la mayor parte de la gente no tiene acceso, y Mm. que gracias al psicoanálisis tú consigues entender y comprender el mundo. Es una panvisión, o sea, con ello se analiza todo.
todas las críticas literarias de cine, de novela, de lo que sea, se hacen con referencias psicoanalíticas. Una exposición de, no sé, de arquitectura, pues va a ser con referencias psicoanalíticas. El psicoanálisis forma parte del ADN de la inteligencia francesa. Y eso no ha cambiado mucho, no ha empeorado, más bien ha un poco disminuido, pero un poco. En la televisión, a cada vez que hay que invitar a alguien para comentar una actualidad, se invita a alguien del mundo, claro, de la psicología, no de economía. O sea, se invita a un psicoanalista, o sea, el referente es el psicoanalista, el que sabe dar las llaves escondidas, cómo interpretar las cosas, el que nos va a abrir los ojos, el que tiene... Y sirve para todo. Ahora con la pandemia, el psicoanalista viene a explicarnos lo que significa la pandemia. Con la mascarilla, pues lo que representa el símbolo de llevar una... En fin, Claro. yo creo que alguien que no ha vivido en Francia, alguien normal, una persona sana, no puede imaginarse el peso que tiene el psicoanálisis en Francia. Es De una verdad. situación muy parecida a Argentina, por lo que me cuentan compañeros de allá. Exactamente, Y exactamente. nos gustaría preguntarte si aun siendo Francia una de las capitales más importantes del psicoanálisis junto a Argentina, ¿prevés que en el futuro estas figuras o este modelo de pensamiento pueda declinar en las facultades de psicología? ¿Por qué la gente no aprende psicología? Porque la psicología se enseña mal. ¡Punto! Yo he aprendido de todas las ramas de la psicología: conductismo, cognitivismo, interconductismo, y con un simple método fácil, muy eficaz. He visto los vídeos de Engrama. ¿A qué estáis esperando? Entrad al perfil y echadle un vistazo. Nada, y fuera coñas, esto es un vídeo para deciros que, bueno, que estamos muy contentos de la recibida que están teniendo los vídeos en el canal. La verdad es que lo estamos poniendo muchas ganas y mucho tiempo últimamente. Y bueno, que también animaros a que colaboréis en nuestro Patreon o hagáis alguna donación a PayPal. Al final estamos haciendo esto de forma totalmente altruista por ahora, y también pues tener algunos recursos para mejorar el contenido, porque bueno, ya hace tiempo que queremos comprarnos una buena cámara. Estoy grabando con el iPhone de mi padre, o sea, no tengo ni para un buen móvil. Así que si queréis darnos una ayudita, siempre sería agradecido. Un abrazo a todos, este ha sido Jordi, nos vemos. Mira, intentaré ser realmente lo más objetivo y yo me temo que a corto término no. Tienen un poder tal, podría pasar horas contándoos anécdotas de cómo, o sea, es que incluso me sabe mal decirlo porque parece complotismo, o sea, parece que yo veo psicoanálisis, pero tienen un poder de infiltración total en todo lo que es el ámbito cultural, televisivo, en lo que le llamamos la inteligencia. Están en todas partes y con mucho poder, con mucho poder. Creo que un solo ejemplo entre muchos puede demostrar lo que estoy diciendo. Ustedes sabrán que por los años 80, yo con los años tengo problemas. No, ¿qué va 80? 2000, 2004, fíjense. En Francia se encargó, el Ministerio de la Salud encargó al INSERM, que es el Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Médicas, el equivalente del Consejo Superior de Investigación Científica en España, pero el del ramo medical, digamos, que es una institución de solera internacional, al lado de, bueno, lo más serio es público, evidentemente, depende del Estado, es público, y se le encargó un estudio comparativo de la eficacia de las diferentes terapias.
porque hubo un diputado que finalmente se interesó por el problema. Cuando un paciente va a buscar una ayuda y ¿con qué elementos puede escoger para saber si la persona que va a ver es alguien serio o es un charlatán o tal? Y que el título de psicólogo no estaba protegido, el título de psicoanalista sigue sin estar protegido porque es una secta por cooptación. Tú vas, te haces analizar y cuando ellos consideran que ya eres bueno, pues entonces no hay ningún estudio, ninguna facultad que dé el título de psicoanalista, no es una carrera. Y se investigaron cuatro enfoques: el psicoanalista, el conductista, ya olvidé los otros dos, es igual. Ese tipo de estudio comparativo, todos ustedes saben que hacía muchísimos años que se había ya realizado en Inglaterra por Eisen y todo el equipo, se había realizado por la OMS, que había organizado ese tipo, y todo el mundo conoce el resultado. Es decir, las únicas terapias que... me sale un mensaje, no, ya Sí, salió. Las únicas terapias que son más eficaces que el placebo son las terapias conductistas, y todas las demás, psicoanálisis incluso, hacen algo, o sea, el resultado no es cero, pero es el mismo que el placebo. Ese tipo de estudios es conocidísimo. En Francia nunca se había realizado esta comparación y si alguien intentaba decir que en el extranjero se había hecho, esos anglosajones, eso no cuenta, tal y cual. Se hizo y salió el resultado que había que salir, claro, salió muy bien. Se publicó el estudio porque era un encargo del ministerio, porque es un organismo público, lo publicó. El director del INSERM felicitó al equipo que había realizado el trabajo, tal y cual. La que se armó con los psicoanalistas, pero se armó tal que organizaron un meeting en la Mutualité en París. Es el lugar donde normalmente hay las reuniones sindicales, los meetings políticos en el momento de las elecciones. Es el monumento, el sitio famoso donde pasan las cosas importantes. Y ahí todos reunidos consiguieron que el mismo ministro, se llamaba Duste Blasi a la época, el mismo ministro que había encargado el estudio, lanzase esa frase: tranquilos, no oirán hablar nunca más de este estudio. Lo tenían publicado en la web del ministerio, lo sacaron de la web del ministerio, obligaron a presentar la dimisión al director del INSERM, del Instituto de Investigación. Eso lo consiguió el lobbying de los psicoanalistas en los años 2000 y pico. Es un ejemplo entre muchísimos. Tienen un poder inmenso, inmenso. Sobre el autismo no hablemos porque la manera como en Francia se trata el problema del autismo a base de la teoría psicoanalítica de la madre abandonada, es como para como para presentar querella delante de un juez y pedirles prisión, ¿no? Porque es inimaginable. No sé si conocen el reportaje que hizo una periodista, Robert, sobre el tema. Ella interviewó a periodistas dejándoles hablar libremente sobre el tema. Y lo que esa gente es capaz de decir pensando que la persona que les está filmando está de su lado, digamos, ¿no? Que hace eso para divulgar es algo, yo lo tengo puesto también en mi blog, que está en francés, pero con subtítulos castellanos e ingleses y tal.
la gente que lo ha visto me escriben diciendo, ¿eso es un chiste o está traficado, es un fake? Porque parece imposible, imposible lo que pueden llegar a decir esa gente. A tal punto ese reportaje de Sophie Robert tuvo impacto que los psicoanalistas interviewados le hicieron un proceso que perdió en primera instancia y lo ganó en ¿cómo se llama? Cuando se apela, cuando se se contesta. recurre o... Se recurre y lo ganó en el recurso. Bueno, es que habría como para horas, o sea que quédense con la idea de que a corto término yo no veo que eso cambie mucho. A largo, yo diría, claro, estamos en el sentido de la historia, ellos no. Forzosamente un día eso quedará un poco como la alquimia respecto a la química, ¿no? Pero bueno, así todo, hay gente que hoy en día aún la alquimia les parece muy bien, ¿eh? Tiene su magia, tiene su... Yo lo veo mal. Lo único que sí ha cambiado es que antes no se hablaba en absoluto de conductismo y de terapias conductistas, y si se hablaba era únicamente para decir que aquello era el infierno, y que como mínimo ahora, respecto al tema del autismo, sobre todo porque hay resultados concretos y que hay gente importante, periodistas, hombres políticos, actores que tienen hijos que son autistas y que después de años de estar en manos de psicoanalistas han acabado poniéndolos en manos de conductistas y que han visto el cambio y que empiezan a hablar y hacer saber. Eso sí que está cambiando, pero no consigue desplazar al psicoanálisis. Sencillamente la gente, sí, estos son discusiones entre diferentes parroquianos de diferentes creencias, en todas partes hay algo de bueno. No es suficiente como para desbancarlos por ahora.